Buenos días, ahora estoy con mi vecina, Angelina Escantos. ¿Cómo está, Angelina? Muy bien, ¿Todo bien? muy bien. Bueno, si usted no sabe, si no saben, Angelina es hermana de un desaparecido Sí. y ella nos puede dar la historia de cómo era en esa época tan triste de nuestro país. Bueno, Angelina, ¿está Bueno, preparada? sí, sí, sí. Bien. Primera pregunta, ¿qué le sucedió a tu hermano, Germán Cantos? Mira, mi hermano empieza a militar, digamos. En esa época, digamos, la política estaba muy en Fragmentado. ebullición, muy en ebullición. Había mucha actividad política en la juventud, en la gente grande. Había muchas intenciones de mejorar este país, de que haya más justicia, más igualdad. Entonces en las escuelas secundarias se empiezan a armar los centros de estudiantes, se empiezan a reunir, a discutir. Había un nivel de discusión bastante interesante porque se leía mucho en esa época, de todo un poco. Y él empieza a militar en la secundaria y cuando termina la secundaria se va con un grupo de primos y de amigos a estudiar a Tucumán. Tucumán era un centro muy importante, digamos, sobre todo en la universidad. Sí, las universidades se costaron mucho. Bueno, y ahí siguen militando un tiempo. eh, yo más o menos me acuerdo ¿Cuántos años se- tenías? yo tenía, en esa época tenía 14, 15 años. Él es mi hermano mayor. Nosotros somos 7 hermanos. Germán era mi hermano mayor. Y ahí en Tucumán militaban en la universidad, eh, hasta que en el 74, 75 la cosa se puso muy fea En Argentina. en Argentina En Latinoamérica, todo en Latinoamérica, sí. claro, y sobre todo en Tucumán también. Entonces, mi hermano, por un episodio familiar, digamos, se vuelve a Santiago y también tenía unos 4 primos que estaban en la misma situación, digamos, que militaban, que allá en Tucumán. Sí. Y cuando allanan la casa de mi primo, de uno de mis primos, que se llama Daniel Cantos, que vivía a una cuadra de mi casa, Germán decide irse a Buenos Aires. Ellos dejan de militar, él deja de militar. Sí. En el 75, en octubre del 75, a mi primo Daniel lo matan en Tucumán. Este, y después en el 76, Inicia el golpe. claro, a Germán lo, lo sortean para el servicio militar, La colimba. para la colimba. Él saca un número muy bajo, que era 009, lo que significaba que estaba exceptuado de la colimba. Porque en esa época era así. Los números más bajos no hacían el servicio militar. Sin embargo, en general las incorporaciones al servicio militar eran en marzo, ponele. En julio lo convocan a que haga el servicio militar, cosa que era algo bastante irregular. Eh, Mi papá le consulta a una personalidad bastante importante de aquí de Santiago, al doctor Jensen, que había sido gobernador En el periodo. en el En la periodo, intervención. ¿sí? Y este hombre le dice, ¿dónde va a estar más seguro que en un batallón? Porque había muchas dudas, imagínate. Sí, recién empezó un nuevo gobierno. Claro, la dictadura, un Y, gobierno de facto. Todavía no estaba, había violencia, pero no estaba muy claro, digamos, cuáles eran los métodos. y Eh, cuando desapareció su hermano, ¿qué fecha fue más o menos? bueno, yo te cuento. Él viene a Santiago, se presenta,
inocentemente, por supuesto, y lo incorporan en agosto. Como era una incorporación tardía de algunos otros soldados, eso nosotros nos hemos ocupado de averiguar si era él solo o otros también, era un grupo pequeño. El periodo de instrucción que se hacía en otro lado se hace en el batallón. Y nosotros lo íbamos a ver los domingos. A la tercera semana de su incorporación, mi hermano Roberto va un sábado a la noche a llevarle plata porque él fumaba y le dicen no, los soldados han salido de Franco. Y mi hermano viene preocupado, le cuenta a mi papá que Germán no estaba en el batallón, pero tampoco estaba en casa. Ahí se dan cuenta. Y al otro día van al batallón con mi mamá, yo no voy. Mi hermano me había pedido que no vaya a visitarlo. Y le dicen que mi hermano era un desertor. Sabemos digamos, por testimonio de los otros soldados que ya el sábado, cuando hacen la formación, el militar que dirigía la formación dice: aquí hay un desertor, aquí no es que, para declarar a un soldado desertor hay todo un trámite que hacer, no se puede hacer al otro día, que si no se presenta, toda una cosa muy irregular, ¿me entiendes? Muy rápido, sí, todo. Sí. Averiguamos quiénes estaban de guardia en ese momento, y los que estaban de guardia dicen que ellos no lo han visto salir a Germán del batallón, porque te tenían que entregar el documento y pasar por la guardia para salir. También tenemos testimonios de algunos soldados que ya estaban por irse del servicio militar, que se conocían, porque aquí en Santiago se conocían más si mi hermano tocaba la guitarra, cantaba, era compositor, era poeta. Ese muchacho nos dice que lo había visto en el batallón el fin de semana, porque él se había tenido que quedar a hacer unos trabajos, este muchacho, y que le pregunta: ¿qué haces aquí? Y me dice: no me dejan salir, me retienen el documento. Y yo he hablado con él y él me ha dicho que nunca había visto, digamos, que ha quedado muy impactado por el miedo que tenía, por la cara de miedo que tenía mi hermano. Ese domingo que mis padres van al batallón y les dicen: no, es un desertor, no se ha presentado, qué sé yo. Como nosotros sabíamos que el que dirigía la comisión de él, el que estaba a cargo de la comisión donde él pertenecía, de la comisión de soldados, que ahora no me acuerdo cómo se le dice, era Jorge D'Amico, el encargado de la comisión del grupo de soldados donde estaba mi hermano. De batallón. Era Jorge D'Amico, y justamente Jorge D'Amico era un tipo que estaba casado con una mujer que había sido vecina nuestra y que les había enseñado piano a mi hermano, era profesora de piano. Mis padres se van a la casa de D'Amico a preguntarle qué había pasado con mi hermano. Y D'Amico se pone muy nervioso y dice: no, yo no tengo nada que ver, yo no sé nada, qué sé yo. Tan nervioso que agarra el auto y lo lleva a mis padres a casa de vuelta. Sí, tienen que estar implicados si estás tan nervioso. Sí. Entonces ahí empieza un derrotero muy, muy tremendo, porque también se van al que era el coronel, digamos, el que dirigía el batallón, y el tipo se habrá ido con una chinita por ahí. No era costumbre, y mucho menos en ese momento. Nosotros ya teníamos un muerto en la familia. Y bueno, y ahí Y empiezan esto me lleva a la segunda pregunta. Entonces, ¿el rol que tuvo la justicia y la policía cuando desapareció su hermano era nulo? No.
Iban Y a las comisarías, a preguntaban, todos lados, e incluso han intentado entrevistarse con Bussi, con Musasar. con Bussi. Bu- Bussi estaba en Tucumán. Bussi era el gobernador de Sí, Tucumán, prácticamente, digamos. No consiguen, pero consiguen entrevistarse con un segundo de Bussi y prácticamente las respuestas eran amenazantes. Ustedes no, no sigan buscando, no dejen les de... conviene. Bueno, no nos conviene, no se pongan en peligro. Y les dice, el que ha matado va a morir. Bueno, cosas así. En noviembre se unen otro hermano de mi papá y su mujer que tienen una hija desaparecida que se llama Anabel Cantos. Al año siguiente desaparece otro primo mío, primo hermano también, Luis Antonio Cantos en Buenos Aires. Pero justo antes de Navidad del 76 a nosotros nos llega una carta de mi hermano. Una persona desconocida toca la puerta, le entrega a mi hermana la carta y se va. Todavía la tengo la carta. Es una carta que ¿Qué decía más o es menos? sin duda de él, por la letra, y porque a cada uno nos dice algo. Nos dice que está bien, parece una carta un poco dictada, ¿no? Sí, Pero entre otras cosas nos dice que no lo busquemos, que está bien. que él estaba bien. ¿Les he dicho dónde estaba él o no? No, para nada. La carta tenía un remitente, era un remitente de Tafí Viejo. Este, y nos dice, bueno, si no llego para Navidad, estoy ausente con aviso, que sea una carta medio liviana, digamos. Este, Mi papá viaja a Tafí Viejo y va a la dirección, era un barrio de ferroviarios, lo atiende una mujer, y dice, estoy buscando a tal persona, ese es mi hijo, pero mi hijo decía, no trabaja en el ferrocarril y no sé dónde trabaja, se va por varios días y no vuelve. Bueno, no consigue nada, digamos. Con el paso del tiempo y con los testimonios de los sobrevivientes, nosotros nos enteramos que estaban todos, los tres, en el arsenal de Ascuénaga de Tucumán, que queda más o menos a las afueras de Tucumán, que ha sido un centro más que un centro de detención Hacer de tortura. clandestina, ha sido un centro de exterminio. ¿Y por qué crees Ahí, que a tu hermano lo querían tanto los militares? O sea, ¿por qué lo persiguen tanto? bueno, él ha militado por un tiempo, digamos, han caído, a ver, muchas veces secuestraban a alguien y bajo tortura lo hacían decir un nombre, ponele. Puede ser por eso, que alguien lo haya nombrado, Y que... ya cuando pasó todos esos hechos, eh, ay, no, es muy fuerte todo lo que usted me dijo. Muy, me erizó toda la piel, no, no sé si me notaba bastante. Sí, Eh, y te estoy diciendo poco porque no quiero entrar en sí, detalle. por favor. Y respecto a todo tu hermano, a Germán, se hizo, usted fue a los juicios. Sí, primero mi familia ha declarado y ha denunciado cuando empezó la democracia, En el 83. en una bicameral, en una instancia que tenía que ver con la legislatura. Después, no sé si estás enterado vos, que se forma a nivel nacional en la El época de CONADEP. Alfonsín la CONADEP. Sí, Ahí también ellos declara. declaran. En el Nunca Más está el caso de Sí. toda mi familia, digamos. Este, y después
en la época, se hace el juicio de las juntas, Con Videla, Maceri, Fortunato. pero en el juicio de las juntas quedan, digamos, implicados solo la cabeza, digamos, Los que mandaban. los que mandaban, los que gobernaban. Eh, con eso nosotros no estábamos conformes, por supuesto. Digamos, ha sido un gesto muy heroico de Alfonsín, eso lo reconocemos, pero faltaba. Sí. Y entonces, ¿se hizo justicia respecto a su hermano? Mira, Los nombres, ya... bueno, nosotros sabemos que la persona que lo ha secuestrado a Germán es Jorge D'Amico. Sabemos que lo ha llevado a Tucumán y que lo ha entregado. Después, pasado muchísimos años, con el gobierno de Néstor Kirchner, que deroga las leyes de punto final y de obediencia debida, empiezan a hacerse los juicios De vuelta. por crímenes de lesa humanidad. Nosotros hacemos la querella, todos, en Tucumán, porque en Tucumán ha sido donde ellos han sido vistos por varias personas, varios testigos, y porque sabemos que ahí es donde han terminado. Ahí hay muchos muertos. Sí, Ahí hay muchísimos desaparecidos. Hay 7 fosas comunes en ese lugar. Entonces no hacemos la querella aquí en Santiago, sino que la hacemos en Tucumán. Los juicios se han desarrollado. Hay una causa que se llama Arsenales de Ascuénaga, que han sido por lo menos 3 juicios, con muchos imputados. En nuestro caso, como en esa época armar los tribunales de jueces era muy difícil, Por el rayo de la imparcialidad. porque si tenían que ver con alguna causa donde estaba implicado este militar o aquel militar, no podían ser, era muy difícil. Todo jurado. Se arma, no era jurado, era un tribunal de 3 jueces y un juez suplente. Así se hace un juicio, se hacen estos juicios, digamos. No lo imputan a D'Amico. Entonces nosotros vamos a la fiscalía, digamos, reclamamos por qué no lo imputan a D'Amico y nos dicen que digamos, alguno del tribunal habrá tenido que ver con alguna causa de D'Amico. Bueno, nos da una salida alternativa de después de este juicio de Arsenales, le hagamos una querella de un caso a uno solo, digamos, de nuestra familia, la familia de Germán, contra D'Amico. Yo he testificado en la causa de Arsenales, pero también le hacemos la causa, digamos, le hacemos la querella de D'Amico y se desarrolla el juicio, donde había muchos testigos que lo habían visto aquí en el batallón ese fin de semana, mientras todos los soldados estaban de Franco, y testigos que lo habían visto en Arsenales. Entonces su hermano se falleció. Por supuesto, a nosotros lo único que nos queda hoy en día Es la memoria. no es encontrar los restos. Nosotros no tenemos los restos. Los restos se han empezado a buscar, se han identificado muchos restos, sobre todo en un lugar que se llama Pozo de Vargas. Aquí en Santiago. No, en Tucumán. Ah. En un pozo de agua de una instalación de ferrocarriles. Esto ha durado más de 15 años. Y como conclusión, Bueno, yo te voy a contar cómo ha terminado el juicio de D'Amico, porque es muy importante saber. A él nosotros lo acusábamos de autor mediato, que es como
autor imprescindible, porque él es el que lo secuestra. Por lo tanto, la pena Era la prisión. es la misma pena que el autor material. Prisión perpetua. En ese juicio, con una disidencia de los jueces, lo condenan por homicidio y le dan cadena perpetua. Y por supuesto, como el tribunal, dos han votado por el sí y uno por el no, él tiene la posibilidad de apelar. ¿Y hoy en día D'Amico se encuentra en cárcel? ¿En la cárcel? En su casa está. Prisión domiciliaria. Prisión de domiciliaria hace muchos años. En la Cámara de Casación le dan lugar a la apelación y a nosotros nos llaman hace unos años, me acuerdo, un diciembre muy caluroso, para que escuchemos cuál era la condena de estos tres jueces que vuelven a retomar la causa de D'Amico por su apelación. Y pasa algo muy irregular y muy desagradable. Estábamos ahí en el Tribunal Federal de aquí de Santiago, en una habitación muy pequeña. Estaba D'Amico, estábamos nosotros, y todo se desarrolla por videoconferencia. Y cada juez en su lugar con videoconferencia, con muchos defectos, digamos, con muchos problemas de audio, sí. con muchos problemas de... algo muy incómodo y bastante espantoso, digamos, ¿no? Hacen un cuarto intermedio y cuando volvemos, nos entregan la sentencia por escrito, porque estaba fallando, digamos, cosa que era muy raro, porque en ese momento se estaba desarrollando todo, sí. No, en ese momento se estaba desarrollando en el tribunal una mega causa y había digamos, muchos testimonios, incluso acusados que estaban por videoconferencia. Bueno, el asunto que a nosotros nos entregan la sentencia por escrito, le dan lugar a la apelación y lo condenan por secuestro y tormentos y le dan 10 años que se consideran cumplidos, porque hace más de 10 años que está preso. Algo muy raro. Muy decepcionante, muy doloroso. De la justicia argentina deja mucho que desear. Y una sensación insatisfacción muy intensa de que el camino de la justicia, por lo menos para mí, se había terminado. Digamos, se había terminado con respecto a mi hermano. Yo milito en los derechos humanos por todos los desaparecidos, por supuesto. Milito desde que empezó la democracia, digamos, ¿no? Y para terminar, ¿qué conclusión y reflexión nos puede dar a nosotros los jóvenes sobre la democracia, la dictadura, los derechos humanos? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, a ver, si yo puedo decirle a cualquier persona, sobre todo a los jóvenes, que todo ser humano, por el solo hecho de existir, tiene derechos. Tiene derecho a la vida, a la libertad, a la alimentación, a la educación, al estudio, al trabajo, a expresar sus ideas. Esos derechos, si vos lees la Declaración de los Derechos Humanos, son universales, son para todos. Y son irrenunciables. Y esos son irrenunciables. La violación de los derechos humanos siempre se hace desde el Estado. Hay que tener muy claro que la violación de los derechos humanos no es que una persona mate a otra, sino que un Estado vaya contra sus ciudadanos.
siempre tiene que ver con el Estado, que es el que tiene el aparato, digamos, que es el que tiene las armas y que es el responsable de los ciudadanos. ¿Me entiendes? Sí. Yo creo que eso es lo que hay que tener claro. Y que es muy importante que uno piense por sí mismo, que los chicos tengan Tus su ideas, propio criterio, que tengan un ideales, pensamiento crítico y que lo defiendan. que tengan valores. Y por supuesto que no se equivoquen, digamos, que el camino de la violencia no es, La no solución. es un camino fecundo, digamos, no tiene frutos. Muchísimas gracias, Lo que Angelina. produce son tragedias. Como hemos visto en Claro, hay que aprender de la historia, para no volver a cometer los mismos de errores. que uno puede luchar pacíficamente con argumentos por los derechos de todos. Muchísimas gracias, Angelina. Bueno, corazón. Ha sido muy desgarrador su testimonio, pero importa muchísimo para las mentes estudiantiles y para que sepamos qué ha pasado en esa época. Sí, para nosotros es muy importante que sepan que la palabra desaparecido se refiere a una persona que tenía un nombre, que tenía un cuerpo, que tenía una vida, Hermanos, familia. que no es una entelequia, digamos, no es un concepto abstracto, sino que cada desaparecido era una persona, Era una persona. ¿entiendes? Eso. Muchísimas gracias, Angelina. Bueno, corazón.